Muy bien, buenas noches hermanos, amigos. Hoy es 18 de agosto del año 2023. Son las 9:03 hora local. Gracias a todos por estar acá. Hoy vamos a estar considerando este breve tema. Realmente no es muy extenso, yo sé que podría ocuparnos más tiempo, pero quiero ser bastante puntual con el fin de que pues no cansarnos y también con el fin de que podamos tener estas nociones muy claras y eh, muy compenetradas al respecto de lo que Pablo dice acerca de la iglesia. Así que solo voy a esperar unos segundos mientras termino de configurar esto acá. Solo permítanme unos segundos. Saludos a los que lleguen por acá. Gracias a todos aquellos que han compartido las transmisiones anteriores y también que han dejado su like. Esto ha ayudado a que otras personas puedan ver las transmisiones o parte de las transmisiones y pues de alguna manera que les resulte útil o les resulte estimulante para la investigación. Así que hoy voy a estar hablando sobre este tema que es muy breve, que es explorando las imágenes de la iglesia en las epístolas de Pablo. Así que solo denme unos segunditos mientras algunos llegan, otros se van. eh, y así yo sé que es un poco tarde, pero a lo mejor algunos lo pueden ver posteriormente y no hay problema al respecto. Bien, creo que sí se está escuchando, así que no hay problema con esto. Bueno, muy bien, creo que ahí estamos. Perfecto. Bien. Bueno, hermanos, recientemente pues se ha avivado este conflicto entre diferentes tradiciones de fe protestantes. Y me estoy refiriendo al clásico encuentro o debate o lucha o como ustedes le quieran llamar entre pentecostales y reformados. Básicamente esto se ha acalorado bastante y ha llegado a contextos o situaciones bastante difíciles o bastante tediosas y hasta en cierto punto un tanto vergonzosas para aquellos que están participando en esto. Al final cada uno está diciendo que está defendiendo la verdad y que está sosteniendo sus criterios verdaderos. Y si bien esto puede ser cierto, es decir, que lo que están afirmando es verdad, no obstante la lucha es bastante compleja o bastante profunda, tanto así que se llega a ver a la otra persona, al otro hermano, se llega a ver como un enemigo, como alguien que hay que derrotar, que hay que destruirlo y que no se pueda levantar de nuevo, o por lo menos se haga de nuestro bando. Así que pensando en esto, pensando en estas batallas campales en las redes sociales, me estaba preguntando, bueno, oye, ¿y qué nos dirá la Biblia al respecto de esto? Si bien es cierto, no voy a solucionar este tipo de asuntos, puesto que está lejos de mi capacidad. Pero sí que me llama la atención lo que las escrituras enseñan sobre nosotros como cuerpo de Cristo, sobre la iglesia, sobre aquellos que hemos sido llamados y hemos sido salvos por la gracia de Dios. Y sé, y yo sé que ustedes conocen todo lo que vamos a hablar acá. Eh, y quiero ser muy puntual con lo que Pablo enseña o lo que Pablo dice, ya que eso es lo que nos compete en esta breve transmisión. No todos estarán de acuerdo con esto, puesto que es más rentable y mm, ah, más interesante ver aquellas cosas que conllevan a la discusión o que conllevan al pleito. Por lo tanto, no espero yo que esta transmisión o este tema sea de mucho provecho. A lo mejor, y espero, que hayan algunos al otro lado que se interesen por el vínculo de la paz, por el vínculo del amor, por el vínculo de la gracia que nos une como salvos en Cristo Jesús. Y para ellos, su agradecimiento, mi agradecimiento por estar ahí y por analizar este tipo de temas. Y para aquellos que se alimentan de las discusiones, los pleitos, las rivalidades absurdas,
Es tiempo de reflexionar y es tiempo de vernos como hermanos en Cristo Jesús. Que tenemos diferencias, por supuesto que las tenemos. Y lamentablemente este contexto de las redes sociales nunca será el suficiente y el necesario para poder arreglar este tipo de cosas. Dicho esto, vayamos al tema que nos compete y es ¿qué dice el apóstol Pablo sobre la iglesia de Cristo Jesús? Mi propósito ahora en esta breve transmisión es mostrarles y recordarles, porque esto ustedes lo saben, o al menos la mayoría lo sabe, que el apóstol Pablo utiliza ciertas metáforas o imágenes para describir la iglesia. Cuando hablo de iglesia me refiero al cuerpo de creyentes que forman la comunidad cristiana o la familia de Dios, como dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 2. Estoy hablando de todos aquellos que han sido salvos, que son salvos y que serán salvos en Cristo Jesús por gracia y para gloria de Dios. Y es por ello que hoy quiero hablar sobre estas pequeñas pero importantes figuras o imágenes que el apóstol utiliza. Así que mi propósito es eso, ver qué nos dicen estas imágenes o estas metáforas acerca de nosotros como cuerpo de Cristo o como la iglesia, y vamos a explorar tres imágenes y creo que he estado mencionando una durante estos minutos y me refiero a cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo para mí es una de las metáforas más claras que puede existir sobre la iglesia. Y es que nosotros encontramos esta referencia muy evidente, ¿no? O sea, la entendemos con mucha claridad, puesto que es muy cercana a nosotros. Todos tenemos un cuerpo y sabemos su funcionamiento o su forma de cómo está compuesto. Por lo tanto, es interesante notar cómo el apóstol utiliza esta analogía. Voy a buscar mi Biblia porque realmente no puedo proyectar ahorita también la, la aplicación de la Biblia, pero sí voy a leer, aunque sea unos versículos de 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27. Voy a leer parte de lo que dice el apóstol Pablo. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 en adelante al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esta metáfora que usa Pablo nos muestra muchos aspectos importantes. Primero, que somos uno solo. Segundo, que a pesar de que somos un solo cuerpo, somos diferentes en el sentido de nuestras funciones y de nuestro quehacer dentro del cuerpo de Cristo. Y esto nos ilustra la interdependencia, o sea que dependemos unos de los otros. Y no solo esto, sino que mi hermano, mi hermana tiene un valor importante porque ha sido también bautizado con el mismo Espíritu y ha sido redimido por el mismo Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Pablo resalta la importancia de reconocer que estamos vinculados y que la cabeza de este cuerpo es Cristo Jesús y que el Espíritu nos coloca en este cuerpo por pura gracia para que nosotros podamos servir al Señor Jesucristo, para que seamos instrumentos de su voluntad. Y esto es muy interesante notarlo porque muchas veces las disensiones o los pleitos o las malicias
Vienen cuando desprestigiamos o maltratamos a nuestros hermanos por tal vez no ser como nosotros esperamos que ellos sean, o tengan lo que nosotros tenemos, o conozcan lo que nosotros conocemos, y nos volvemos el estándar por el cual todos deberían ser medidos, cuando olvidamos que el único estándar y la única cabeza en este cuerpo es Cristo Jesús. Y necesitamos recordar esto. Y Pablo describe aún más y explora esta metáfora, esta imagen, hablando de cómo el pie, de cómo cada parte está vinculada, ¿no? Y que no puede despreciarse una de la otra. En su comentario de 1 Corintios, Kistemaker dice lo siguiente: el cuerpo humano es un organismo altamente diversificado. Cada miembro tiene su propia función, pero también contribuye a que todo el cuerpo pueda funcionar. Así ocurre con el cuerpo de Cristo, en el cual cada miembro ha recibido algún don espiritual. Los dones no han sido diseñados para servir a los individuos, sino a toda la iglesia. Ese es el propósito de nosotros dentro del cuerpo de Cristo: servirnos, ayudarnos y buscar la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que dirige, Él es el que gobierna, Él es el Rey, Él es el Salvador, Él es el Señor. Pero ocurre que en nuestra forma de ver las cosas, nosotros a veces queremos ser nosotros los reyes, ¿no? Las cabezas, los que dirigen, los, los que están arriba, los que merecen toda la atención, los dignos, los importantes, cuando realmente el único importante y que toda la gloria es para Él, es Jesucristo. Me llama la atención esto, que los dones, dice este comentarista, son diseñados para servir. Estamos en este cuerpo para servir, no para ser tropiezo de los demás, no para empujar al error o empujar al desprecio a nuestros hermanos. Muy importante, la verdad. Bueno, leo sus comentarios. Saludos Fred Mendoza, gracias por pasar. Bendiciones, saludos Citlali, Dios te bendiga. Y así a cada uno que esté por ahí, gracias por pasar. Gracias por estar ahí. Bien, Juan Crisóstomo en sus homilías, eh, siempre hablando de 1 Corintios, dice, particularmente cuando él dice, Pablo dice, ah, en el versículo 24, porque en los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. Y dice Crisóstomo, y esto es bien interesante y por eso lo traigo aquí a mención. Crisóstomo dice, pues ahora, dice él, Pablo, ¿no? Dios ha puesto los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como le agradó. Y dijo bien, cada uno, señalando que el uso se extiende a todos. Porque no puedes decir, él mismo ha puesto esto, pero no aquello, sino cada uno según su voluntad, así está situado. De modo que también al pie conviene que esté así puesto y no solo a la cabeza, y si invierte el orden y dejando su propio lugar, debe ir a otro. Aunque parezca haber mejorado, su condición sería la ruina del conjunto, pues cae por sí mismo y no llega a la otra estación. Me llama la atención y que Crisóstomo está señalando dos cosas muy interesantes. La primera es que ha sido Dios quien nos ha colocado en este cuerpo. Y cuando nosotros estamos en desacuerdo o no nos parece que esta persona debería ser cristiana o ser salva, o cuando pensamos que la salvación debería ser distintiva, es decir, este sí, este no, porque a mí no me cae bien, a mí me cae mal, estamos tratando de ocupar el lugar de Dios.
¿No han escuchado ustedes a personas cristianas que dicen, pues este me cae mal, la verdad, o no me simpatiza, se me hace una persona desagradable, siendo parte del mismo cuerpo? Hay mucha gente así. Y siempre recuerdo, cuando hablo de esto, una historia que Spurgeon dijo o citó en uno de sus sermones, y más o menos va así, ¿no? Más o menos, la estoy parafraseando. Que alguien, una mujer ya estaba en el lecho de muerte y el ministro, bueno, ella pidió las oraciones, ¿no? Para su último momento. Y mientras el ministro estaba hablando con ella, la mujer en el lecho de muerte le dijo al ministro, pastor, quiero hacerle una pregunta. Y le dijo, pastor, Stacy, que se supone que era otra mujer, es una mujer muy vulgar, le dijo, siendo Stacy cristiana, ¿no? Stacy, ¿será que va a estar en el cielo junto a mí? Algo así, es la historia. Y el ministro le dice, no, no se preocupe señora, que con ese orgullo que usted tiene, dudo que se la encuentre con ella. Si bien la parafraseada historia que les estoy mencionando tiene un punto claro, creo que refleja, ¿no? En cierto modo lo que a veces ocurre en muchas comunidades cristianas, donde nos vemos como rivales o tal vez como personas ajenas unas de los otros y, y resulta ser un problema para nuestra armonía en Cristo Jesús. Resulta ser un problema para nuestra forma de vivir. Sé que esto no es popular, sé que esto es ir contra el status quo de la forma de hacer eclesiología por el mismo impacto de la ignorancia de lo que implica ser parte del cuerpo de Cristo. Y lo segundo que dice Crisóstomo es que la función que Dios nos ha dado dentro de este cuerpo es tal cual Él así ha querido. Algunos Dios los utiliza en ciertas maneras, ciertas formas, y a otros no. Pero en todo yo debo estar agradecido porque es el mismo Señor quien ha colocado a sus miembros como a Él le place. Y sé que es bueno, y sé que es perfecto, y sé que es lo mejor que puede ocurrir. Interesante, ¿no? El cuerpo de Cristo. Esa es la primera imagen muy conocida por todos nosotros. La segunda imagen es templo del Espíritu Santo. Pablo compara a la iglesia con un templo. Esto implica la presencia continua y la morada del Espíritu en nosotros como los creyentes, ¿no? Y ahí hay una cita que no voy a leer, pero sí Efesios la quiero analizar un poco. Pero que nos llamemos o seamos llamados templo santo implica que hemos sido apartados, ¿no? Por el Señor. Y segundo, que siendo apartados por Él necesitamos avanzar y reflejar el carácter de Cristo a las naciones. Pablo en Efesios 2, 19 al 22 dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Y aquí empieza a hablar ya sobre la figura, ¿no? De la iglesia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. O sea que Cristo sostiene a la iglesia. Cristo es el fundamento del mensaje apostólico y del anuncio veterotestamentario, es decir, el anuncio del antiguo pacto. Todo es como una estructura que va de lo más grande a lo más específico, ¿no? De lo mayor a lo pequeño o a lo puntual. Y nosotros tenemos este fundamento, Cristo.
En él, dice Pablo, todo el edificio bien armado, o sea, bien construido. ¿Y por quién es construido? Pues por el arquitecto, ¿no? El Espíritu Santo que va atrayendo, va salvando y va colocando. Se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces nos encontramos aquí con que somos un templo como iglesia, un templo santo, donde la presencia de Dios está con su pueblo. Y de manera individual también, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice que somos templo y morada del Espíritu. Y esto, hermanos, creo que es muy importante recordarlo. Eh, Dios ha iniciado una obra en cada uno de nosotros de la manera quizás muy diferente unos a otros, pero Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo, ha derramado su Espíritu sobre nosotros, de manera que ahora tenemos una nueva vida y no solo una nueva vida, sino que podemos vivir para la gloria de nuestro Señor Jesús. Y eso es impresionante. Pecadores que no merecíamos nada, pero Cristo vino a rescatarnos, vino a darnos nueva vida. Y por último, la esposa de Cristo. En Efesios 5, 22 al 33 hay una figura bien interesante y es que la iglesia viene a ser llamada la novia, la esposa de Cristo. Se establece un paralelo de intimidad, de cercanía, de, de confianza, de compromiso. Y creo que esto es muy vital recordarlo. Claro, ahí Pablo está destacando otras ideas que tienen que ver con el matrimonio. No obstante, la figura está ahí, ¿no? Y bueno, y se habla de las bodas del Cordero más adelante también, ¿no? En los libros, en las profecías. Entonces hay un amor especial de Cristo por la iglesia, por sus escogidos, por aquellos que son salvos por Él, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Hay un amor especial, un amor verdadero, un amor real. Y esto, hermanos, debe llevarnos a nosotros a amarnos unos a otros. La verdad, hay gente que no se deja amar. Hay gente que es muy difícil que se deje amar porque tal vez son cuestiones ya de contexto, a lo mejor de situaciones que han pasado en sus vidas y pues así son ellos, ¿no? Pero lo cierto es que tengo que aprender a amar a mis hermanos. Tengo que aprender a respetarlo, a honrarlo, a pensar lo mejor de él. Porque esta persona que estoy viendo aquí es amado por Cristo, es amado por Jesús. Estas personas con las que con las que ustedes conversan en sus iglesias locales, son amados por Cristo. Y yo no me puedo dar el lujo de decir, este, este me cae mal. No he entendido el Evangelio todavía. Estoy en pañales y puedo hablar en lenguas todo el día. Puedo leerme toda la literatura vida y por haber. Puedo manejar el griego del Nuevo Testamento de la mejor manera posible, pero si no tengo amor, nada soy, nada tengo. Y esto ocurre con frecuencia. Gente que habla en todos los idiomas, hasta en las lenguas angélicas, pero detesta a su hermano, murmura de él, se burla de él, espera el tropiezo de él.
gente que tiene muchísima literatura teológica y es más reformado que el catecismo de Westminster, pero son maliciosos con sus lenguas, son destructores, son escarnecedores. Entonces todo eso se vuelve basura, trapo de inmundicia delante del Señor. Porque no tengo amor. ¿De qué me sirve todo eso? Suena duro, sí, pero es así, es así. Entonces, estas figuras que hemos visto nos llevan a ciertas aplicaciones muy básicas, pero muy importante recordarlas, y es a estar unidos como un cuerpo, ¿no? Valorarnos como miembros de este cuerpo glorioso de Cristo Jesús, a entender que somos llamados a servirnos unos a otros, a ayudarnos, saber que mi hermano también me necesita a mí, que yo los necesito a ellos. Segundo, a vivir en pureza, ayudar a mi hermano a que no caiga en el pecado, no empujarlo, no a ponerle de tropiezo, sino a ayudarlo. Y tercero, a amar a mi hermano, a amarlo, a aceptarlo, a cuidar de él. Sí, hay gente que es difícil amar, pero no es imposible. Hay gente que quizás nos va a costar un poco más o mucho, o tal vez somos nosotros también el problema, pero entonces es ahí donde el Espíritu Santo y la palabra nos van capacitando para poder amar, para poder reflejar la gracia de Cristo en nosotros. Habrían muchas más imágenes a lo mejor que podríamos mostrar, pero con estas tres creo que nos queda un poco claro, ¿no? Lo que el apóstol Pablo dice al respecto de nosotros como iglesia de Cristo. Y esto nos puede servir de algún modo para nosotros poder ah, hacer mejor las cosas, hacer mejor las cosas en nuestras iglesias locales. Así que esto es lo que les quería compartir. Es muy breve, pero la verdad es muy necesario, al menos en estos tiempos que vivimos, resulta ser algo muy importante de recordar y de valorarlo. Así que gracias a todos por haber estado acá y espero que sea de provecho el tema y si no, pues no hay problema. Así que muchas gracias hermanos por haber estado. Sé que la hora es bastante tarde y muy poca gente podría acceder a ver estos videos, pero igual quedan aquí en la página y posteriormente o más adelante tal vez los logro resubir al canal de YouTube por aquello de que puedan utilizar la aceleración de la velocidad del video. Así que gracias a todos por haber estado y a los que compartieron, pues muchas gracias. Gracias por los likes, gracias por los saludos y bueno, eso era todo. Amemos y busquemos a nuestro Señor Jesucristo cada día. Que Dios les bendiga, estimados hermanos. Será hasta una próxima.